Buenas, muy buenas tengan todos ustedes. Este es su hermano y su amigo Daniel Vargas Mena en el día de hoy para presentarles nuestra programación habitual, como todos los días de la semana, a esta hora, en este día, por este mismo lugar. Estamos transmitiendo y compartiendo con ustedes pensamientos de la palabra de Dios, reflexiones sobre su palabra y estamos hablando acerca de cosas muy importantes que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice el apóstol Pedro. Por tanto, quédese en ese lugar donde usted está, ponga atención, porque estoy seguro que algo puede aprender de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Eh, la semana pasada, o la vez pasada, perdón, estaba compartiendo con ustedes acerca del trípode del reino de Dios. Trípode del reino de Dios, y decíamos que un trípode es un dispositivo que tiene tres patas, ¿verdad? Tres patas, eso es lo que significa. Y que sirve para sostener, para aguantar, para este, proteger algunos elementos, algunas cosas que nosotros necesitamos sujetar. Entonces, eh, estamos hablando que el trípode de Dios utilizamos como texto base, porque que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y solamente comenzamos a hablar acerca de la justicia, y vamos a continuar hablando en el día de hoy. Pero antes quiero compartir algo que una pregunta, un par de preguntas que se nos enviaron, que nos han enviado y que queremos darle respuesta por este mismo medio, porque las personas quieren saber y a veces qué mejor forma de preguntarle que preguntarle a un pastor acerca de cosas, de las inquietudes que tenemos y no inventarnos respuesta a nosotros. Es muy importante eso. Bueno, pues la pregunta que se me hacía era que si yo creía que eh, la salvación se perdía. Me imagino que la pregunta viene porque nos escucharon hablando, nos han escuchado hablando siempre de la gracia de Dios y que por la gracia de Dios que somos salvos, que no tenemos que hacer nada para ser salvos, que no hay obra que nosotros tengamos que hacer para ser salvos, pero que la salvación viene por el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz y no por nuestras propias obras. Y déjeme decirle algo, lo importante no es lo que yo crea, lo importante no es lo que yo piense, mi interpretación de las cosas, sino lo que dice Dios, eso es lo más importante. Y yo simpatizo si usted se me pregunta, hay cosas que dicen tanto un grupo como lo dicen los otros grupos. Hay dos grupos de interpretación básica dentro del cristianismo evangélico y es la escuela arminiana y la escuela calvinista. Y yo simpatizo con cosas de ambas escuelas. Por eso, antes de que yo supiera que existía estas escuelas, ya yo me dediqué a estudiar cómo interpretar la Biblia y eso lo dijimos en el programa pasado, y cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar el texto para que no sea por lo que otro dice que nosotros lo llevemos. A veces me encuentro sosteniendo conceptos que son propugnados por una escuela y otras veces por conceptos que son propugnados por otra escuela. Entonces, yo no me interesa mucho lo que digan las escuelas, a mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Y como ya yo conozco cómo interpretar la palabra de Dios, cómo yo hacerlo, entonces voy directamente a la palabra de Dios y me formo mi concepto de lo que dice Dios. ¿Ok? Entonces, pero déjeme decirle algo. Eh, ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tiene el pensar que sí se pierde o que no se pierde? La salvación, después que uno es salvo. Algunos dicen que si una persona se pierde era porque nunca fue salvo. Otros dicen que es que fue salvo y que se descarrió y al descarriarse perdió la salvación. Entonces, no importa la interpretación que uno tenga, lo importante es saber que uno debe vivir de tal manera como lo que uno proclama que es o lo que uno cree que es. Yo creo que soy hijo de Dios.
Yo lo creo con todo mi corazón de que soy hijo de Dios, que Dios me salvó, que Dios hizo de mí, me sacó como un carbón de negro infierno, como dijo el poeta, y me ha hecho un hijo. Yo soy su hijo. Entonces yo como hijo de Dios el Padre, debo comportarme como tal, me comporto como tal. No solamente porque Dios me da la capacidad y la habilidad para hacerlo, sino porque es cuestión de vergüenza, es cuestión de representatividad. Para yo predicarle a alguien de que Cristo cambia, yo tengo que mostrar que yo estoy cambiado, que yo soy salvo. Hay personas que han utilizado la gracia con un concepto barato para pensar que pueden hacer lo que les da la gana y que ellos no tienen que hacer nada y que como no van a perder la salvación, ellos van a hacer lo que les da la gana. Y hasta pastores se dedican a hacer sinvergüencería que antes condenaban y criticaban y después lo que están pensando es que un día van a volver y que van a estar en el mismo sitio donde comenzaron o donde dejaron. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Esas son malas interpretaciones de la Biblia. Inclusive hay algunos, un día me citó alguien descarriado, me citó que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y eso suena muy bonito, pero si lo aplicamos, lo que dijimos la semana pasada, o la vez pasada, perdón, de, acerca de la interpretación bíblica, hay que leer el contexto, hay que leer a quién fue el que escrito eso, por qué fue escrito eso, bajo qué condición. Ah, pero nosotros lo agarramos y nos lo transportamos y nos lo aplicamos a nosotros como que eso me pertenece a mí. Déjeme decirle algo, yo no tengo problema con que usted lo haga, eso está bien. Si usted quiere aplicárselo, no hay problema. Usted puede aplicarse la idea de que usted es un águila, como muchos cristianos que dicen, yo no soy gallina, yo soy águila, pero tírate de un segundo piso, tercer piso, diciendo que tú eres águila. A ver, que la ley de la gravedad te va a demostrar otra cosa, que tú no eres águila nada, que tú eres un hijo de Dios y que tú puedes tener propiedades como la de las águilas. Aleluya. Eso es una bendición, gloria al Señor. Entendemos lo que es los lenguajes, las figuras del lenguaje. Entendemos eso. Y tenemos que saber lo que dice la Escritura. Por ejemplo, cuando el Señor dice, cuando el apóstol Pablo dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al pueblo judío. El pueblo judío está hablando de que si fue rechazado, si no fue rechazado, el pueblo judío. Entonces, queremos aplicar eso, abandonar el ministerio para hacer las sinvergüencerías que están en el mundo, para después nosotros hay que volver como que no pasó nada. Aquí, eso no es porque irrevocable, eso no da ni el llamamiento de Dios. No, 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 mi hermano, olvídate de eso, que a eso no es a lo que se estaba refiriendo. Entonces, lo que quiero decirles es esto. Si yo entendí que la salvación es algo tan importante, y yo entendí que de lo que Dios me libró, que me libró del infierno, que me libró del pecado, que me libró de la justicia personal, que me libró de la justicia propia, que me libró del esfuerzo propio, que me libró de todas esas cosas. Yo debo vivir como tal. Porque si es cierto que somos salvos por gracia, también esa misma gracia, dice Tito, capítulo 2, verso 11 al 13, dice, nos enseña a que hay que abandonar la impiedad, hay que abandonar, en este mundo tenemos que vivir justa, sobre y piadosamente. Entonces, la gracia misma que nos salva es la misma que nos enseña a que vivamos en este mundo de una manera diferente. Somos diferentes, somos hijos de un rey, por tanto debemos vivir como hijos de un rey. Tenemos que vivir en santidad, en pureza. Entonces, la pregunta que yo le hago siempre a las personas que creen que la salvación no se pierde, sino que tú puedes vivir como te da la gana, y tú vas a confiar, si tú verdaderamente crees que existe un cielo y que existe un infierno, tú vas a confiar tu destino eterno a un supuesto de que posiblemente haya la posibilidad de que tú no perdieras la salvación. No, mi hermano, no piense así. Piense, viva como que se pudiera perder y crea como que no se puede perder. Yo no sé si me voy a explicar. Otra pregunta que siempre nos hacen con frecuencia y quiero incluirla aquí, es que si cuando Cristo venga hay una segunda oportunidad para los que se quedan aquí en la tierra, para los que no se van en el rapto. Si es que ocurre un rapto, como muchas personas piensan en el día de hoy que no va a haber un rapto,
que no va a existir eso. Yo no sé lo que usted puede pensar. La Biblia habla del arrebatamiento. Seremos arrebatados, dice la Biblia. Entonces, esa palabra harpazo significa quitar con violencia. Seremos quitados con violencia de la tierra. El hecho de que Dios va a hacer esto y de que nosotros seremos transformados es una gran bendición. Pueda que ocurra, pueda que no ocurra. Yo creo firmemente que va a haber un rapto. Yo creo firmemente de que se puede perder la oportunidad de ser salvo. Yo creo que se puede perder la santidad. Yo creo que se puede perder muchas cosas. Yo lo creo. Pero déjeme decirle, yo pienso que la gracia de Dios es tan grande, es tan maravillosa, que el que ha sido salvo por gracia, este, no diga que está intentando ser hijo de Dios. Aquí estoy intentando de ser hijo de Dios. No, no, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del Padre. Y yo vivo como tal porque Él me ha dado todo el poder necesario y todas las capacidades y las herramientas para vivir como tal. Yo vivo como hijo de Dios. Entonces, si yo creo en eso, ¿cómo yo voy a dar también que si hay una segunda oportunidad? De que voy a vivir como me da la gana y me voy a quedar, que si me quedo aquí, entonces va a haber un segundo viaje. Y tú estás juzgando tu destino eterno a la posibilidad de que haya un segundo viaje, cuando posiblemente no haya ningún segundo viaje, que la iglesia fue separada. No, que si entregamos la cabeza, y entonces agarran una mala interpretación del texto bíblico, especialmente del libro de Apocalipsis, que es un libro muy emblemático, muy figurativo, donde hay muchas parábolas y muchas paradojas. Eh, el caso es que nosotros no podemos interpretar la Biblia así. Tenemos que creerle al Señor, vivir como tal, ser creyente, vivir santamente en este mundo, confiar en el Señor y predicar un evangelio de gracia, de poder, el evangelio de la salvación eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que yo creo. Yo creo que no debemos vivir esperanzados de que sí pueda o no se pueda. Nosotros tenemos que vivir con la esperanza de que el Señor viene por segunda vez eh, por su pueblo, un pueblo en santidad. Y muchas personas también piensan, por ejemplo, que no hay que ser parte de la iglesia para irse con el Señor, para ser salvo. No, eso no es así. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que el Señor viene por quién? Por su iglesia. Entonces, que yo soy la iglesia del Señor en la casa metido allá. Y yo no estoy hablando de personas que no pueden ir a la iglesia, que no pueden congregarse, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando ve que aquel día se acerca. Entonces hay personas que dejan de congregarse, gente que no van y ellos creen que son salvos, viven su vida como les da la gana, buscando a los hombres que les da la gana, las mujeres que les da la gana, los trabajos que les da la gana, haciendo lo que les da la gana, y están en la casa y ellos, porque ven un programa de televisión o ven un show, y ya creen que son cristianos. Tú no eres cristiano, mi hermano. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Entonces, la vida del cristiano es una vida fructífera, es una vida que produce frutos, frutos para salvación, frutos de salvado, frutos de personas que han sido regenerados, personas que han sido transformados, de gente que ha sido restituido a la posición de hijos. Qué bueno es eso. Eso es bueno saberlo, es bueno entenderlo, es bueno practicarlo. Entonces, si nosotros cuando Cristo viene por su iglesia, ¿qué hago yo en mi casa metido? Si yo tengo la posibilidad, la capacidad, la fuerza para poder ir a congregarme, y entonces me he vivido egoístamente, yo no sé, perdónenme, pero yo no creo que a usted se le dé lo mismo que a lo otro. Y que usted, ya fui salvo. Ahora, si usted está enfermo, es igual que el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz era porque estaba en la cruz y de ahí no se iba a bajar. El Señor le dijo, oye, estará conmigo. Pero debe decirle algo. El Señor salva, el Señor te liberta, pero Él espera que tú vivas como salvado. Y muchas veces el testimonio peor que nosotros podemos dar es decir que somos salvos, que somos cristianos y vivir como perdidos, gente descarriado, gente que no están en Dios, gente que están en oscuridad, que están en tinieblas, que conociendo la luz
viven en tinieblas, escogieron las tinieblas. Por eso, escoge la luz, vive como cristiano, vive como santo, vive como apartado para Dios y confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo espero que esto te haya servido. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de este tema del trípode de Dios o del reino de Dios. La semana pasada comenzamos a hablar de la justicia, le decía, y quedamos en este versículo donde decíamos que eh, Efesios capítulo 29 al 30, donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ninguna palabra corrompida. ¿Cuáles son las palabras corrompidas? Muchas personas piensan que la palabra corrompida allí son decir malas palabras, decir soeces, palabras soeces. Pero eso no es así. Eso no es así. El Señor no está hablando de la justicia de Dios. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos salvos por fe, somos salvos por fe, la justicia es realizada y es realizada la justicia de Dios desde el mismo momento, como dice el Evangelio según San Juan, que Jesucristo regresa al Padre. Ajá, porque yo voy al Padre. La justicia se aplica cuando Jesucristo vuelve al Padre y viene el Espíritu Santo. Porque entonces lo que nos enseña es que este mundo no tiene a su disposición la posibilidad de una verdadera justicia si no se provee Dios a sí mismo. Dios se ha provisto a sí mismo para que nosotros seamos justificados en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que contrista al Espíritu no es lo que algunas personas piensan. Y si nos vamos al contexto en Efesios capítulo 4, versos 29 al 30, eh, eh, lo que veremos es que lo que contrista al Espíritu es todo lo que se salga o todo lo que salga de nuestra boca que no sea el inmerecido y no ganado favor de Dios. El inmerecido y no ganado favor de Dios, que es lo que se llama gracia, ¿verdad? La palabra que se usa para contristar es la palabra lupeo, que es entristecer, que también se usa en Marcos capítulo 3, verso 5, cuando los religiosos encargados de la sinagoga mostraron falta de gracia en sus corazones endurecidos por la aplicación reglamentaria de la ley que impedía que alguien fuera beneficiado con el favor de Dios. En las epístolas generales, en las epístolas generales, se ve la justicia tanto pasiva como activa. En las epístolas generales se ve la justicia tanto pasiva como activa. Me explico. Yo no genero justicia con mis acciones, pero por ellas demuestro que he recibido la justicia de Dios. O sea, por lo que yo hago, yo no genero justicia. Eso es justicia propia, ¿verdad? Por lo que yo hago. Pero por mis acciones, yo demuestro que he recibido la justicia de Dios. La justicia de Dios es un regalo y por tanto yo no la puedo ganar ni la puedo conquistar, solo la puedo recibir. Pero una vez que la recibo pasivamente, esta se activa en mí, se activa en mí, produciendo frutos, produciendo acciones, produciendo una vida que demuestra lo que he recibido. Es la marca del creyente. Y sin una acción activa no existe una verdadera relación con Dios. Mire, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 29, y en capítulo 3, verso 7 y verso 10, mire lo que dice la Biblia. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Lo que estábamos diciendo. Por mis acciones, por mis acciones,
Yo demuestro que he recibido la justicia de Dios. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, versículo 7 de Primera de Juan 3 dice, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, nadie puede decir que es justo practicando la injusticia. Hay muchas personas que se identifican, especialmente si son políticos. Yo soy cristiano, pero hacen obra de injusticia, hacen engaño, hacen maldad, visitan brujos, hacen muchísimas cuestiones. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Tener mucho cuidado en decir que somos lo que no somos. En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Ya ven? Entonces, en eso se conoce. Por sus obras, por sus frutos lo vamos a conocer. Los escritos paulinos son los que dan el toque final a la comprensión del don de la justicia. El don de la justicia es experimentado debido a un acto de la soberanía de Dios. La justicia de Dios, o como se dice en el original griego, dikaisuneteo, es revelada en el Evangelio. Por eso en Romanos 1:17 dice, ¿qué es lo que dice? Todos nosotros conocemos. ¿Qué es lo que dice el versículo Romanos 1:17? Ah, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Ok? Entonces, es bueno que nosotros creamos al Señor. Eh, Aunque nosotros tenemos que saber que la justicia se recibe, aparte de la ley, es confirmada por ella. Es confirmada por ella. Romanos 3:21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, la justicia estaba testificada en la ley. Entonces, en el Evangelio es que la justicia de Dios se ve manifestada en la cruz del Calvario. Dios se cobró lo que la humanidad le debía por causa del pecado y entonces ahora la paga del pecado fue la muerte de Cristo. La paga del pecado. Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, y nosotros hoy somos salvos por medio de esa muerte. Y allí en la cruz del Calvario se consumó la justicia de Dios. Por tanto, no diga que Dios está juzgando tu comunidad, que Dios está juzgando que hay un juicio de Dios en tu país, porque el juicio de Dios todavía no se ha manifestado. Cuando el juicio de Dios se manifieste sobre toda la tierra, cuando se han desatado los sellos, se toque la trompeta, cuando todas esas cosas se derramen las copas de la ira, entonces que los juicios de Dios vienen. Pero mientras tanto no van a ocurrir los juicios de Dios. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En este verso, la palabra reciben, la palabra lambanó, es un participio activo presente. Eso es un tiempo presente, ahora. Reciben ahora. ¿Ok? Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben, es un participio presente, reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Ven? Si recibimos el don de la justicia, es algo activo y es algo presente. Activo porque tienes que hacerlo. Es participio porque la recepción debe ser activa, debe estar recibiendo constantemente. En otras palabras, hay que vivir recibiendo continuamente el don de la justicia y la abundancia de su gracia, especialmente cuando fallamos. El creyente que le ha fallado a Dios no debe vivir culpándose, sino recibir la abundante gracia y el don de justicia. Entonces, eso no significa que tú seas mal o buen cristiano. El hecho de tener conciencia de que cuando hemos pecado, tenemos acceso al don de la justicia, tenemos acceso a la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque hay un participio pasado, activo, presente, perdón, que te dice que constantemente tenemos que vivir recibiendo la justicia, el don de la justicia de Dios. Que la justicia de Dios en Cristo Jesús está fluyendo hoy. Y no porque tú hagas bien, sino porque Él hizo bien en la cruz del Calvario. Debe sentirse
como el pez, el cristiano, fuera del agua. Mm. Entonces, el creyente que le ha fallado a Dios no debe vivir culpándose, sino recibir la abundante gracia y el don de la justicia, y debe sentirse como el pez, fuera del agua. Ok, fuera del agua está bien para muchos otros seres, pero no para mí. Cuando Pablo tuvo su aguijón que le abofeteaba, le pidió a Dios que lo librase. Y la respuesta que recibió fue, bástate mi gracia, o mi gracia es suficiente. La justicia y la gracia no son una experiencia que ocurre una vez y ya no nos sirve para más nada, sino que es un constante fluir. Por eso en Juan capítulo 1, verso 16, dice gracia sobre gracia. Gracia, estamos recibiendo constantemente gracia sobre gracia. ¿Cuántos son participantes de la gracia de Dios? Yo soy participante de la gracia de Dios. Por tanto, gracia sobre gracia viene sobre mi vida, por mi vida. Entonces, la justicia, pues, al igual que la gracia, es una experiencia continua en la vida del creyente. Eso no significa que nos van a sacar de las cosas en que nosotros nos metemos, pero recibiremos el poder necesario para enfrentar esa situación. Entonces, la gracia y la justicia nos dan el poder suficiente, el poder necesario para enfrentar la situación que estamos enfrentando en el momento dado. Muchos de nosotros necesitamos muchas gracias de Dios, gracias sobre gracia. Yo no sé usted si usted mete la pata, pero yo soy una persona que meto mucho la pata. Y yo meto mucho la pata y mientras más viejo uno se pone, más piedra tiene que soltar. Soltar, no tirar, soltar, ¿ok? Soltar porque a veces nos gusta juzgar a las demás personas y juzgamos a las demás personas en lo que nosotros somos, de lo que nosotros somos culpables. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Oh, Dios. Si ustedes se dan cuenta, la primero que le manda a seguir al hombre de Dios es la justicia. Antes que la piedad, la justicia. Antes que la fe, la justicia. Antes que el amor, la justicia. Antes que la paciencia, la justicia. Y antes que la mansedumbre, la justicia. Segunda de Timoteo 2:22 nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, la justificación es el establecimiento de una correcta relación con Dios. Esa está basada en el don de Dios y se recibe por fe y no por las acciones propias de los hombres. Romanos capítulo 3, versos 22 al 26. Mire lo que dice, algo muy conocido por nosotros, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de Jesús, al que es de la fe de Jesús. Entonces, la justicia viene de Dios, es un don, es un regalo. Por ella nosotros somos justificados por su gracia. Entonces, Dios nos pone como propiciación, puso a Cristo como propiciación por medio de la fe, para que nosotros por medio de la fe y su sangre manifestáramos su justicia. Entonces, a ver, ¿cómo hizo Dios? Pasando por alto, manifestó su justicia, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la fe, la justicia viene por fe. Elimina toda confianza en uno mismo para justificarse ante Dios. La justicia viene por la fe. Entonces, elimina la justicia, toda confianza en uno mismo para justificarse delante de Dios. Por eso Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. En Filipenses capítulo 3, verso 9 dice,
y ser hallado en él, teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Usted ve que hace una diferencia entre el don de justicia y la justicia propia, la justicia que son por mis acciones, la justicia que es por guardar la ley, la justicia que es por lo que yo hago. Entonces, en Gálatas capítulo 2, versos 16 y 20 y 21 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie por lo que hace, por hacer bien, por dejar de hacer el mal, es justificado. Es por la fe en Jesucristo, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Al recibir su justicia, nosotros somos justificados y somos puestos delante del mundo como la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios manifestada. En Cristo se manifestó la justicia de Dios y entonces yo la recibí y entonces ahora ustedes ven el testimonio de una vida cambiada. Eso es lo que la gente no puede entender. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 20 y en el verso 21 de Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Así es lo que dice, ¿verdad? Más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Entienden eso? Ojalá eso se revele a su vida, porque lo decimos este texto muy bien, pero nada más decimos el 20. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero sigue el texto, que si nosotros creemos que por mi propia justicia es que yo logro las cosas, estoy equivocado. Por lo demás murió Cristo. Mire, Caín representa esa parte de la humanidad que quiere presentarte delante de Dios como si el pecado no fuera una barrera. La mujer sirofenicia vino en principio como si fuera hija de la promesa, diciéndole al Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando dijo, ten misericordia de mí, alcanzó el favor de Dios. Primero, hijo de David. Hijo de David. ¿Qué es lo que habla? Es una promesa mesiánica para los hijos de la promesa. Pero esa mujer no era hija de la promesa, porque ella era cananea, no era judía. Los hijos de la promesa hasta este momento eran ¿quiénes? Los judíos. Entonces, por eso esta mujer, que si usted lee este pasaje, usted se va a dar cuenta que más adelante es que cuando Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesucristo si era él o esperaban a otro. ¿Por qué usted cree que Juan manda a preguntar esto? Porque oyó que Jesucristo estaba sanando siendo el criado de un centurión romano, que no era judío, y que sanó, y que esta mujer sino Felicia le fue dado un favor. A esa gente es que Jesucristo se refiere después como violentos que arrebatan el reino. ¿Por qué? Porque a ellos no les pertenecía, todavía no había llegado a la cruz, pero ellos se adelantan y el Señor lo justifica diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, la fe de esta gente lo justificó con la fe de Abraham. Entonces, esta gente recibieron su beneficio. ¿Por qué? Porque creyeron. Porque creyeron. No se puede pretender ser salvo, no se puede tampoco pretender vivir en pecado cuando se ha sido perdonado. Yo no puedo pretender vivir en pecado porque he sido salvado, pero tampoco puedo pretender ser salvo cuando todavía no he sido salvado, no he sido perdonado por Dios. Y el perdón de Dios viene a través de la justicia en Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Cristo, con su muerte, cumple lo que la ley no pudo hacer. Por su muerte, que es el regalo de Dios, los creyentes son hechos justos, justos. No tenemos mucho tiempo para sentir muchos textos, pero usted puede leerlo en su casa. Romanos 8, capítulo 8, versos 3 al 4.
Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, Gálatas 2, 21, Romanos 10, 4, donde habla de esto que estamos diciendo, hace más énfasis en ese pasaje que nos estamos refiriendo. La redención no está desligada ni separada de la justicia de Dios. Él siempre aborrecerá el pecado y cualquiera que lo practica es digno del justo juicio de Dios. Si Dios no escatimó su propio Hijo, sino que lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él, como dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Tenemos que vivir en la justicia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La verdad central de la justicia de Dios es que ahora en Cristo está del lado del hombre y lo que antes era un instrumento para infundir temor y culpa, hoy día es nuestra fortaleza que nos garantiza la salvación. Eso fue lo que el monje agustino llamado Martín Lutero descubrió y lo que le liberó. Vivía con una condenación, con una conciencia culpable, y entonces Martín Lutero entendió que justo por la fe vivirá, que es por la fe, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso, cuando eso se te abre, te das cuenta, tú dejas de culparte por tanta cosa, y entonces cuando fallas, porque un día vas a fallar, te abocas a la gracia de Dios, a la justicia de Dios que constantemente está fluyendo, y tú dices, Señor, aquí estoy, perdóname porque he fallado, he pecado, perdóname. Tú no pecas conscientemente ni voluntariamente, tú pecas por accidente, puedes pecar por accidente. Todo cristiano peca por accidente, no porque se lo proponen. Ningún verdadero cristiano se despierta pensando, hoy voy a salir a pecar, sino que vive para la gracia de Dios. Concluimos esta parte diciendo que si nosotros nos vestimos con la coraza de justicia, nuestro corazón estará guardado contra las acechanzas del enemigo que trata de meter en nuestra mente cosas como que no somos dignos, que mal hemos hecho, que estamos desechados, que por nuestra conducta ya no hay esperanza. Todas esas cosas que vienen a nuestra mente cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, nosotros las rechazamos, la ponemos a un lado. La justicia de Dios es un don de Dios y por ella misma operamos para la gloria de Dios o para la gloria del que nos salvó. La coraza de justicia es, yo estoy completo en Cristo Jesús. Coraza de justicia. Usted ve que la justicia es un arma ofensiva. Muchas veces nosotros hacemos más hincapié en la coraza que en la justicia, pero es la coraza de justicia. ¿Y qué es lo que es? La coraza es algo que se pone en el pecho. ¿Qué es lo que está en el pecho? Los órganos vitales, el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, todos esos órganos vitales están allí, ¿verdad? Entonces, Dios nos dice a nosotros que con la coraza de justicia, nosotros entendemos que estamos completos en Cristo Jesús. Que yo soy bendecido. Yo estoy completo y yo soy bendecido. Porque el Señor no me imputa de pecado. Él nos cubre el corazón de toda condenación y de la culpa del diablo. Que el diablo siempre nos está culpando y siempre nos está tratando de condenar y siempre nos está tratando de decir cosas a nuestra mente para que nosotros vivamos en condenación. Ahora, la experiencia de David con Datán y de Judá con Tamar nos muestran cuán fácilmente aplicamos nosotros la justicia a otras personas, pero cuando viene a nosotros queremos misericordia. Ustedes recuerdan los pasajes, ¿verdad? David había comenzado un declive peligroso en su vida en el momento en que decide poner sus ojos en Bernabé, en Besabé, perdón, Besabé. Besabé, el nombre Besabé significa hija o significa la niña de los ojos, que era hija de Eliam. Y Eliam significa Dios del pueblo. Era la esposa de uno de los fieles soldados de David, llamado Urías. Es interesante que este nombre significa la luz de Jehová. Urías, la luz de Jehová. Y es que al verse en peligro de que su desliz se vea descubierto,
decide apagar la luz de Dios en uno de sus valientes hombres, que representaba, era tipo de la lealtad. Dios envía al profeta Natán, que significa dado, Natán significa dado, para recordarle a su amado David que él sabe lo que había sucedido. Y el profeta le hace una historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y tenía muchas vacas y tenía un vecino que tenía una sola corderita, la cual había sido criado como una hija comiendo con sus hijos y calentándola en su regazo. Y llegándole al hombre rico un visitante, en vez de tomar una de sus ovejas, tomó la del vecino y la sacrificó. Como David era un hombre con alto sentido de justicia, dijo, es digno de muerte. Ese hombre eres tú, le dijo el profeta Natán. Es interesante que para el hombre de la parábola de Natán, David pide justicia, pero para sí mismo, cuando es descubierto, pide misericordia. El Salmo 51 fue escrito con motivo de este pasaje, donde David dice, el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿verdad? Es interesante. Entonces, en Génesis capítulo 28, perdón, 38, versículo 24 al 26, nos revela el mismo principio. Un suegro muy dispuesto a condenar a su nuera porque había quedado embarazada de un desconocido y que al final resulta que es él mismo. Las palabras finales de él fueron, más justa es ella que yo. Para los que no conocen la historia, este hombre, Judá, había tenido 3 hijos. El mayor de ella era malo, fue el que se casó con esta mujer, Tamar, y entonces eh, Jehová lo mató porque era malo, dice la escritura, pero no dejó descendencia. Y era la costumbre de la época que el hermano que estaba soltero en la casa todavía debía casarse con la viuda de su hermano mayor si no dejaba descendencia para dejarle descendencia al muerto. Entonces, el hermano que seguía, eh, que se llamaba Onán, también era, no era mejor que su hermano mayor. Y entonces, en vez de tener una relación completa con la esposa de su hermano, lo que hacía era que al momento de tener su eyaculación, lo hacía en el piso, vertía en tierra, dice la Biblia. De ahí es que viene el nombre onanismo, que es sinónimo de la masturbación en el día de hoy. Entonces, hemos entendido que aquí ocurre que este hombre también es matado porque trata de borrarle la descendencia de Dios, porque por esa línea era que venía el Mesías. Pero ¿qué ocurre? Que había otro muchachito que estaba creciendo y el papá se lo había prometido, o sea, se la debía a la viuda. Le debía a este muchacho, pero entonces no se lo dio cuando el muchacho creció, sino que parece que se lo dio a otra. Y entonces aquella mujer un día sagazmente sabía que el suegro, Judá, iba a ir a una zona y se vistió como si fuera una ramera y se puso en el camino y el hombre se allegó a ella, le pidió, pero él no tenía dinero porque no salió a eso. Entonces, al llegar allí, ella le dijo, no te preocupes, déjame algo de lo tuyo y le quitó 3 cosas. Le cortó un báculo, el bordón, y le quitó varias cosas ahí. Le dijo, déjame esto hasta que tú me mandes el pago. O yo, con el tiempo, la bolsa se escondió y desapareció y el hombre me imagino que me mandó a pagar, pero que el objetivo no era eso. La mujer lo que quería era quedar preñada para no quedar como sin hijos en su posteridad. Y entonces, al ocurrir eso, se oyó la noticia de que la mujer estaba preñada. Y Judá, con un sentido de justicia, de acuerdo a la costumbre, decidió que había que apedrearle a la mujer, que había que... Pero cuando ella le manda a decir, dile a él que de quien son estas cosas, de ese hombre yo estoy preñada. Y eran las cosas de Judá, que Judá le había dejado a la supuesta prostituta que había encontrado en el camino. Y entonces ahí es que él dice, más justa es ella que yo. Entonces nuestra justicia muchas veces está solamente, es parcialmente ciega. Digo, por eso es que alguien pone
la justicia con una venda, porque a nosotros juzgamos a otros en cosas que nosotros hacemos, condenamos a otros en cosas que nosotros hacemos. Yo he visto en mi vida, lo he visto, y lo he visto también en la vida de otras personas, que, que no le pasan una a ciertas personas que a ellos no le caen bien. Aunque ellos no lo digan, porque ellos no pueden decir que no le cae bien. Pero no le cae bien cierta persona y a esa persona los condenan cuando hacen cualquier cosa. Pero si lo hace un familiar cercano de esa persona, a esa persona se la pasan por alto. Entonces, esa no es la justicia divina. Esa no es la justicia de Dios. En el Salmo 89, verso 14, nos dice que justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La justicia de Dios es con misericordia y el juicio es en verdad. En el Nuevo Testamento, Jesús nos refiere a la historia del fariseo y el publicano. Esta historia nos habla de la inutilidad de ser justificado ante Dios por la justicia propia y por las buenas obras. En Lucas capítulo 18, versos 9 al 14, nos dice esta tremenda historia, donde nos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los de otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Algo que debemos saber es que la salvación, si es verdad que es un acto de amor de Dios, también es un acto de justicia, porque Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Eso es así, tenemos que entenderlo así. Entonces, ¿cuál es el problema de este hombre? De este hombre, el que estaba allí en la parábola, los escribas, tú sabes que Jesucristo dijo que si vuestra justicia no fuere superior que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque la justicia de los escribas y de los fariseos era apariencia, era pura apariencia, para aparentar delante de los demás. Y buscaban siempre la forma de cómo buscar atajos para salirse con las suyas. A nosotros nos gusta condenar. ¿Cuántos de ustedes en sus países, en nuestros países, condenamos la corrupción? ¿Cuántos? ¿Verdad que condenamos mucho la corrupción? Amén. Yo estoy de acuerdo, yo también condeno la corrupción. Pero muchas veces no nos damos cuenta cómo se resuelve el problema de la corrupción en los países. El problema de la corrupción de los países no se corrige simplemente eligiendo gobernantes que quieran eh, cambiar las cosas en el sentido de hacer con un acto legal y un golpeo de un escritorio diciendo, ahora todo el mundo va a ser justo. No, eso no ocurre así, sino enseñando la justicia desde temprano, en las escuelas, en los hogares, enseñar la justicia. ¿A cuántos de ustedes les gusta que alguien vaya y haga algo por usted, haciéndose pasar por usted? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho en alguna oportunidad? ¿Cuántos de ustedes le dan prebenda a un policía de tráfico eh, para que lo deje ir cuando usted ha fallado? Entonces, miren, su injusticia no es menor que la de los corruptos que están en el gobierno. Lo que pasa es que aquellos están muy visibles, pero nosotros lo estamos haciendo casi todos los días en pequeños actos de corrupción. Y eso tiene que cambiar en nuestros países. A mí me gusta mucho la historia, muchas veces me detengo a leer cosas del país llamado Japón, donde cosas tan hermosas. Dice que los niños van solos a la escuela. Los niños no los llevan los padres a la escuela, ellos van solos. Y todo el mundo, porque la cultura japonesa, a todo el mundo se le ha enseñado a cuidar a los niños. Y ellos saben que ese niño es de alguien.
No solamente eso, le enseñan honestidad, le enseñan integridad. Ellos saben, ¿sabe cuál es uno de los principios que enseñan? Que si usted te encuentra algo en la calle, de alguien tiene que ser, porque no es tuyo. Que tiene que ser de alguien. Ah, pues si nos encontramos, le damos que creemos que es una bendición y lo que hacemos es que nos lo metemos en los bolsillos. Actos de corrupción. Entonces tenemos nosotros que enseñar la justicia desde el principio. Y muchas veces somos injustos aún dentro de la religión, como el caso de la parábola que hemos estado leyendo en el día de hoy, del fariseo y el publicano. Entonces, aquel hombre puesto en pie, diciendo, mira Dios mío, yo no soy como este que está aquí. Dice la Biblia que oraba consigo mismo. Eso significa que Dios no lo estaba oyendo. Él oraba consigo mismo. Entonces, Dios te doy gracias. Oye, le daba gracias a Dios, porque yo no soy como los otros hombres. Y acusaba a todos los demás de ladrones, de injustos, de adúlteros, y ni aún como este publicano. Y mira lo que yo hago. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y sin embargo, el publicano lo que hacía era que no podía ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Y entonces Jesús tira la sentencia que dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, no porque era publicano, no porque estaba allí, sino porque por lo menos reconoció que era pecador. Y el reconocimiento de nuestro pecado es lo que nos hace a nosotros libres. Dios nos está llamando en estos tiempos a arrepentimiento, a cambio de mentalidad, a cambio de nuestra manera de sentir, que sintamos como, que tengamos el mismo sentir que había en Cristo Jesús, a que cambiemos nuestra forma de actuar, que seamos diferentes, que no condenemos a los demás porque no hacen lo que nosotros estamos haciendo, sino que nosotros seamos justos verdaderamente y que sea Dios que testifique de nuestra justicia. Porque la justicia nuestra, nosotros que somos la justicia de Dios, porque eso es lo que hemos dicho en el día de hoy, que y Cristo es la justicia de Dios en la cruz. Y si yo acepto a Cristo, ¿qué es lo que estoy aceptando? El don de la justicia. El don de la justicia. Cuando yo baso mi justicia en lo que yo hago, entonces es lo que se llama justicia propia. Por eso es que mucha gente no entiende las dos acciones. Entonces la justicia de Dios es presente, actual, está activa y es una orden, hay que hacerlo. Entonces nosotros, cuando cometemos una falla, hemos pecado, hemos hecho algo malo, tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname, guárdame, límpiame, santifícame y comience de nuevo, arranque de nuevo, porque Dios, su justicia está fluyendo todo el tiempo, así como fluye su sangre para limpiarnos del pecado, así fluye su justicia desde la cruz del Calvario. Yo espero que estas palabras te hayan servido en el día de hoy y que eh, te sirvan para tu vida, para que no te vivas condenando, pero tampoco te vivas justificando por tus acciones, sino que sea Dios el que te justifique en Cristo Jesús. Porque cuando viene el acusador, acuérdense que el acusador es el diablo. El acusador es el diablo que te está acusando constantemente a tu conciencia y está acusando también delante de los demás gente para que crean que tú no eres. El diablo fue el que fue a acusar a Job delante de Dios. Acusó a Job delante de Dios. Sin embargo, Dios lo que hacía era levantar a Job, decir, mira, mira, no hay otro como él, mira qué tremendo es, mira qué bueno es. Entonces, pero Satanás lo que hacía, él lo está haciendo porque tú le has dado esto. Que no tengas razón el diablo en acusarlo delante de Dios cuando diga que nosotros le hemos servido, cuando le hemos dado, cuando Él nos ha cubierto, cuando Él nos ha protegido, cuando Él nos ha librado de la muerte, de tantas cosas. Da pena que mucha gente que han sido librados en estos días, en esta pandemia, han sido librados de tanta maldad y tantas cosas, en vez de estar agradecidos y sirviéndole a Dios de todo corazón. Entonces lo que han hecho, ¿sabes lo que han hecho? Que se han apartado de Dios, que se han alejado de Dios, que se han quedado en sus casas, se han vuelto entre las cuatro paredes y han seguido su propia justicia. Y creen que ellos son la iglesia del Señor estando en su casa. Perdónenme, señores, pero la iglesia de Dios vive en comunión, vive en comunión. Y eso espero que tú hagas en el día de hoy,
reunirte con los santos para pedirle a Dios que te ayude, que te bendiga y que te enseñe todas las cosas que tiene que enseñarte. Yo espero que esta palabra que hemos compartido en el día de hoy te haya servido y yo quiero hacer una oración, especialmente por todas aquellas personas que todavía no le han entregado su corazón a Jesús. Si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, hoy es el día de hacerlo. En el nombre de Jesús de Nazaret, que cómo hacerlo, cómo entregarle tu corazón a Jesús para que la justicia de Dios esté en tu vida, para que ya no sea culpable, para que ya no sea condenado. Ah, es fácil. Solamente tiene que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer una oración juntamente contigo y tú la vas a repetir conmigo. Sea cristiano o no sea cristiano, no importa que tengas religión o no tengas religión. Si tú sabes que tú has hecho mal, que tú has hecho culpabilidad, que tú has hecho cosas injustas, es tiempo de arrepentimiento. Hoy yo quiero que ores conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre mío, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida. Perdóname todos mis pecados. Perdóname toda mi maldad. Señor, te entrego mi corazón. Deshago todo pacto que hice con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un nuevo pacto basado en tu sangre. Límpiame, perdóname, santifícame, sálvame. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser tu hijo, tu hija, y que seas tú mi padre. En el nombre de Jesús, sáname, límpiame, libértame. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, si hiciste esa oración, ¿tú sabes lo que vas a hacer? Nos vas a llamar o nos vas a escribir y nos va a dar tu nombre y donde te encuentras para comenzar a ayudarte, sea por a la distancia, como sea, queremos ayudarte, para que le sirvas a Dios con integridad y le puedas servir de todo corazón. Queremos ponerte materiales a tu disposición y queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Nuestro teléfono al que nos puedes llamar es el 973-274-0992. Lo repito, 973-274-0992. Nuestro ministerio, nuestra iglesia está en el 34 de Longworth Street, en Newark, New Jersey. Allí tenemos nosotros nuestras reuniones cuando no estamos fuera. Por eso llámanos al teléfono que te proporcionamos para que sepan. Nuestras oficinas están enfrente de la congregación, allí en nuestras oficinas, y puedes llamarnos para decirte todo lo que te podemos ofrecer en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy el pastor Daniel Vargas Mena, quien te ha dicho bendiciones. Bendiciones, que la paz de Dios sea sobre tu vida hoy y siempre. Amén y amén.